Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos al estudio profundo de la palabra de Dios y también del espíritu de profecía. Vamos a dar punto de partida a una serie titulada la serie de las guerras mundiales. Obsérvese, no locales sino mundiales. Y cuando es algo mundial nos involucra. Entonces es un tema que debemos de ponerle atención. Vamos a dar cierta introducción del origen de las guerras, porque antes no era nación contra nación o reino contra reino, sencillamente era de una persona contra otra persona, de una tribu contra otra tribu, pero conforme fue aumentando la población, las guerras también fueron creciendo. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña, vamos a dirigirnos a la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis, el capítulo 6, bueno, algunos dirán, pero ¿por qué empezamos desde Apocalipsis? Recuérdese que en el libro de Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En otras palabras, yo puedo ir a Apocalipsis y al mismo tiempo estar en Génesis. En realidad ahora estamos en el Génesis de las guerras. ¿Pero por qué vamos a Apocalipsis? Porque ahí termina el Génesis. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 6. Hablando de los sellos, tenemos el primer sello, un caballo blanco con su jinete y un arco, el jinete coronado. El segundo sello, tenemos un caballo rojo, bermejo, su jinete y él tiene una espada. Obsérvese. Luego el tercero, tenemos a su jinete, caballo blanco, y también tenemos que el jinete lleva una balanza en las manos. Cada elemento que llevan los jinetes representa e identifica el tiempo en que existen. Lo interesante del segundo sello es que tiene una espada. Vamos a aprender que una espada en profecía significa guerra, destrucción, el quitar la paz. Pero leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el verso 3 y el verso 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo: ven. El verso 4. Entonces salió un caballo rojo. ¿Cómo dice sus versiones? ¿Bermejo? ¿Rojo? ¿Cómo? Bermejo. Entiéndase que es rojo. Ok. Entonces salió un caballo rojo, brillante, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Bien, ahí está el elemento que tenemos que desarrollar, la espada. Pero observan que se le dio el poder al jinete de quitar la paz de la tierra. Si se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, entonces ¿qué es lo que introdujo el jinete? Guerra. La guerra. El antónimo de paz sería guerra. Quitó paz, introdujo guerra. Y el símbolo entonces de la guerra viene siendo la espada. Pero ahora vamos a analizar el jinete, porque el jinete es el responsable, no el caballo. Obsérvese, voy a repetir esta frase. El caballo o los caballos no son los responsables de las guerras, sino que son los jinetes. Y en una guerra literal, de cuerpo a cuerpo, los que destruyen no son los caballos. Los que destruyen son los jinetes. ¿Es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Obviamente que hoy la tecnología ha avanzado y es muy posible que puedan tener algunas herramientas destructivas los caballos, pero por lo general los que comandan pues son los jinetes, los que van y son los que matan. Y podemos bíblicamente también comprobarlo con las 7 trompetas, bajo el simbolismo también de caballos, o que estos caballos son especiales. Hablando ya en las trompetas, tenemos también 7 trompetas. En la 6ª trompeta tenemos un tipo de caballo especial. Allí tenemos los caballos que tienen colas de serpientes, cabeza de leones, y expulsan en su boca fuego, humo y azufre, 3 elementos. Pero ahí están los caballos. Aunque estos son simbólicos también, su jinete es el que nos interesa acá. Notamos que los jinetes van comandando a los caballos. Si ustedes se recuerdan en la 6ª trompeta,
se menciona el número de jinetes. ¿Se recuerdan? 200 millones. 200 millones. ¿De qué? De jinetes. Por lógica, hermana, si son 200 millones de jinetes, ¿cuánta cantidad tenemos de caballos? Los mismos. ¿Cómo? Los mismos. Los mismos. ¿Cuánto, hermano? 200 millones. 200 millones. Hay que dejarlo bien establecido. Efectivamente son, entonces, 200 millones de jinetes y 200 millones de caballos. Observe ese grande ejército. Si este equipo de caballos y jinetes van a matar. Pero la pregunta es, ¿quiénes van a matar? ¿Los caballos o los jinetes? Los jinetes. Los jinetes, por el principio que hemos establecido, son los jinetes los que matan. Ese es el principio. Y no se confundan con los caballos de Zacarías 6, por favor. Es totalmente diferente. Los caballos de Zacarías 6 van por tiros. Y aquí estos no van por tiros. Ni tienen, los de Zacarías 6 no tienen jinetes. Sino que jalan el carro. ¿Ven? Y van por tiros. Por eso dicen los caballos rojos, los caballos blancos. ¿Se acuerdan? Sí. Los, plural, porque van por tiros. Pero acá es totalmente diferente. Tenemos los caballos de guerra, porque estos van a entrar también en una guerra. Solo que estos de la sexta trompeta entran en una guerra espiritual. Los caballos. Pero los jinetes literalmente van a matar. Entiéndase que los caballos aquí en el simbolismo representan a los obreros. Representa personas. ¿Cómo lo sabemos? Joel, capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Inclusive el versículo 2, del 2 hasta el 4. Encontramos que vendrá un pueblo grande y fuerte. Dice que su parecer es como de caballos. Implica entonces que estos grandes misioneros se están representando por caballos. Pero los misioneros no van a matar. Ni han matado, ni están matando, ni matarán. Que quede bien claro el asunto. Sino que los que van a matar o van a destruir son los jinetes. Que en este caso, en la sexta trompeta, los jinetes son los ángeles. Nuevamente caemos en lo mismo. Y nuevamente tenemos que resaltar la verdad. Los que van a matar en Ezequiel 9 no son los hombres de carne y hueso, sino que serán ángeles. Nuevamente el principio se sigue después de la matanza de Ezequiel 9, el principio sigue. Es decir, nosotros no vamos a matar. ¿Por qué estoy hablando de matar o de matanza? Por lo siguiente, ustedes saben, algunos de los que nos van a ver o nos estarán viendo o nos están viendo ahora, o ustedes quizá tengan cierta experiencia en la guerra. Y por lo menos han leído algún libro o han visto algún tipo de documental de guerra. Y tenemos una idea general. Ustedes saben que cuando hay guerra hay muerte. O sea, podemos decir que sinónimo de guerra viene siendo muerte. Entonces tiene que quedar bien establecido que tanto la guerra física y espiritual, nosotros no, ahora en nuestra época, nosotros no tenemos que tomar armas. Llámese escopetas, llámese, ayúdenme, espadas, pistolas, cuchillos, que serían armas blancas, llámese cualquier tipo de arma. Nosotros no estamos comisionados a portar armas hoy. No, en este nivel de la historia no se nos ha dado. Pero en este nivel de la historia, los que van a portar las armas en lugar de nosotros serán los ángeles. Yo digo, gloria a Dios. Porque de lo contrario, son temas que yo mismo me estoy arriesgando a grabar y el hermano que está ahí presente escuchándonos, él lo sabe muy bien. Por prudencia no vamos a mencionar a otros datos, pero al grabar estos temas y al serlos públicos, al final uno está haciendo lo que dice la inspiración, que estaremos dispuestos en el tiempo del fin a trabajar y arriesgarnos. Porque hoy es muy fácil que utilicen cierta palabra descalificativo, o sea, negativo, para hacer que la verdad caiga. Pero gloria a Dios que no va a ser así. Por eso es que yo creo, basado en todos los estudios que he tenido proféticos,
que Dios no permite en nuestra época que nosotros portemos armas, no lo aprueba, ni ordena, pero Él sí ordena a sus ángeles, cosa que la mayoría de personas lo admite o lo acepta sin discutirlo, porque son los ángeles, pues. ¿Me explico? Entonces, en la sexta trompeta, los ángeles son los que van a destruir. Pero en el caso del caso de los sellos, no el sexto sello, sino que el segundo sello, donde está el caballo rojo y el jinete, pregunto, ¿quién es el que mata acá? El jinete. El jinete nuevamente, con la diferencia que entre el segundo sello, el jinete es el que mata, es decir, el hombre, pero no necesariamente el pueblo de Dios, sino que el hombre en general, el civilizado y el no civilizado, el hombre acá, pero no directamente el pueblo de Dios. Ahora, en el otro lado de la sexta trompeta, los que matan ahí son los ángeles, representados por los jinetes. Okay, hasta aquí estamos dando una idea del origen de las guerras. Según los 7 sellos que contienen la historia del mundo, las guerras se introdujeron no antes del diluvio, sino después del diluvio. Expliquémoslo brevemente. Antes del diluvio se hablaba una sola lengua. El lenguaje del Edén le llamaremos ahora, porque exactamente no sabemos cuál era, pero llamémosle el lenguaje del Edén. Un solo idioma, una sola raza, por decirlo así, de humanos, aunque espiritualmente habían dos. Unos descendientes de los hijos de los hombres y otros descendientes de los hijos de Dios. Así se les daba el título, aunque los dos lados eran humanos. Entonces, las guerras antes del diluvio no existieron, sino que después del diluvio sí existieron. Estamos hablando ya de mundiales, ¿no? De nación contra nación, después del diluvio. Porque después del diluvio se fundó la primera nación, que fue Babilonia, el imperio. Luego los medos y los persas, luego Grecia, luego Roma. Y hoy nuestro mundo diverso, ¿verdad? Entonces noten, por eso es de que ubicamos a este jinete con su espada. El del segundo sello lo ubicamos después del diluvio, porque ahí es donde tuvo su origen las guerras. Entonces, pregunta de examen: ¿en qué sello de los 7 empezaron las guerras mundiales? Segundo sello. La respuesta: segundo sello. Y tendrían una gran buena allí con su respuesta. Bien, ahora vamos a ver otro punto más. Lo que nos escribe las escrituras. Vamos a ir a Eclesiastés, por favor. Abramos nuestras Biblias. Vean que dice acá un gran principio. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer el versículo 8. Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Obviamente que nos gusta más el amar, pero no el aborrecer, pero hay tiempo hasta para eso. Luego dice la segunda sección del verso 8: tiempo de guerra y tiempo de paz. Hoy algunos pueden catalogar que estamos en tiempo de paz, pero quizá porque no están informados. Pero en realidad nosotros estamos en tiempo de guerra. Claro, tal vez no directamente aquí en el sector donde estamos ahora, pero en el Medio Oriente hay guerra. Actualmente hay una guerra entre Arabia Saudita con Yemen. Yemen queda al sur de Arabia Saudita. Es una guerra olvidada. Es una guerra poco transmitida, es una guerra poco discutida. Pero están muriendo niños, están muriendo mujeres, ancianos, donde llega un misil y destruye un hospital, donde supuestamente deberían de evitar dañar, en este caso, un hospital, porque ahí es donde se supone se está recuperando los heridos,
Pero no se respeta esos términos, al menos actualmente entre la guerra entre Arabia Saudita y Yemen. Yemen está al sur de Arabia Saudita, son vecinos. Entonces aquí dice Eclesiastés que hay tiempo de paz y tiempo de ¿qué? Y de guerra. Podemos decir entonces que estamos en tiempo de guerra, aunque no mundial, pero sí hay guerra. Colombia se firmó la paz, entre comillas, entre la guerrilla que durante años había estado, digo entre comillas porque siempre ha estado y seguirá estando, solo que cambia de nombre, como se dice comúnmente, es el mismo perro con diferente collar. Ahí están. Y acá, ustedes saben el que se dedica, ¿cómo se llama aquí? Allá en Colombia es las FARC. ¿Y aquí? Aquí sería la ETA y todo. La ETA, que era antes, ¿no? Sí. Bueno, notan que todos hemos tenido alguna experiencia en nuestros países con las guerras. Guatemala lo mismo. Yo me recuerdo haber leído, estudiado, que hubo una época que Guatemala iba a entrar en guerra con Inglaterra. Por lógica yo puedo pensar que nosotros íbamos a perder, los guatemaltecos, es normal. Una potencia mundial contra un país muy pequeño. Pero sí me recuerdo bien de algo. Sí me recuerdo bien de la historia, que el que nos estuvo apoyando, ya sea que íbamos a ir al fracaso juntos, pero nos estuvo apoyando fue Israel. Israel un día antes de que estallara la guerra oficial entre Guatemala e Inglaterra, en el territorio guatemalteco, ya Israel tenía helicópteros, tenía avionetas, tenía ya su equipo militar apoyando a Guatemala. Pero el día que iba a estallar la guerra, justo el día que iba a estallar la guerra, ocurrió un terremoto que devastó el país, justo el día de la guerra. Ya estaban todos listos para entrar en la guerra. Yo creo firmemente que Dios intervino con ese terremoto. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo no estuviera aquí hoy hablando el español, estuviera hablando el inglés. De hecho creo que no estaría en España, estaría en otro país. Y muy posible, si no casi seguro, no conociera este poderoso mensaje. Es muy posible, porque todo hubiera cambiado, toda la historia. ¿Ve? Sin embargo, no ocurrió la guerra. Al final, Inglaterra se quedó con lo que quería, que era Belice, y hoy en Centroamérica, en el Caribe, el único país que habla inglés es Belice. Por eso les estoy diciendo que yo estuviera hablando inglés. No es broma, esto es cierto, es real. Entonces, estamos en tiempo de guerra, local, pero viene algo grande que va a estallar y es guerra mundial. Algunos no lo creen, aceptan por historia la Primera Guerra Mundial, aceptan porque lo respalda la historia la Segunda Guerra Mundial, pero les asusta que les declaremos que viene una Tercera Guerra Mundial. Y nosotros como creyentes de este mensaje debemos de saber que tenemos dos comisiones. Básicamente hoy en toda la serie de las guerras mundiales estoy dando hoy la introducción, porque quiero ir detalle por detalle, no quiero ir corriendo, puedo ir, pero mejor vamos detalle por detalle. Notemos entonces que en el asunto de las guerras mundiales es aceptado la primera y la segunda, pero suena un tanto peligroso decir que viene una tercera guerra mundial. Y podemos utilizar a varios personajes históricos famosos. Puedo mencionar algunos, si a alguien se les viene en la mente, pueden mencionarlo también, para que enriquezca el tema. Podemos mencionar a Albert Einstein. Ustedes saben que él tuvo una participación muy activa en la historia y el desarrollo de nuestra época, ¿cierto? Sí. Contemporáneo nuestro, no estuvo tan lejano, ¿no? Y él tenía cierto coeficiente muy alto, ¿no? Y él lo utilizó hasta donde él pudo para el bien. Pero cuando él se dio cuenta que lo que estaba desarrollando era un peligro para la humanidad, él se fue para el lado de
de lo positivo y trató de minimizar los efectos de lo que él había descubierto. Las bases de la bomba atómica. Y él en cierta ocasión, en cierto discurso o en algún momento, él declaró que si hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta se pelearía con palos y piedras. No, o sea, estamos hablando de un hombre que tenía el coeficiente muy alto. Estaba diciendo con su lógica, que tenía mucha lógica, que si hubiera una tercera guerra mundial con todo el armamento que ya tenemos, si retrocedemos a la época de él ya temía eso, y ahora si él viera lo que ya tenemos, se espantaría. Yo estaría seguro que eso se espantaría de todo lo que ya hemos avanzado. Y ahora creo que diría que nadie sobreviviría. ¿Saben qué dijo Vladimir Putin? Espero que le diga bien el apellido, pero si no, ustedes me entienden. Porque saben que son potencias que mantienen el equilibrio en este mundo. Tenemos Estados Unidos de Norteamérica. ¿Iba a decir algo? No, entre Occidente y Oriente, claro. Exactamente, ¿no? Son las potencias que mantienen el equilibrio. Gracias a Dios que existen, ¿verdad? Porque si no, imagínense, sería el abuso mucho más grande, pero se mantiene un poco el equilibrio. Entonces, venían amenazas indirectas desde Estados Unidos para Rusia, que siempre los han habido. Solo que últimamente pues se han vuelto un poco más diplomáticos, pero el roce siempre ha estado ahí. Entonces Vladimir en cierta ocasión dijo: nosotros tenemos el principio de no agresión. Es decir, nosotros no vamos a ir a tratar de invadir otro país. Así directamente se lo estaba diciendo a Estados Unidos. O sea que Rusia no iba a llegar ahí a atacar a Estados Unidos, como Estados Unidos lo ha hecho en muchos países. Descaradamente ha llegado a países y supuestamente a dejar democracia. Que es que lo que quieren realmente es el petróleo o otros elementos de la naturaleza que les convienen para seguir enriqueciéndose. Pero bueno, entonces dice Vladimir Putin: miren, nosotros tenemos la política de no agresión, pero si nos atacan, les garantizamos que nosotros vamos a ser destruidos, sí, pero a ustedes no les dará tiempo ni de arrepentirse. Oh, ¿qué dijo? Dijo que eso es maravilloso. O sea, en política eso es algo tremendo que él dijo. Diplomáticamente, pero lo dijo. Que es lo mismo, el mismo principio de Albert Einstein. ¿Sí o no? ¿Sí captan el asunto? El mismo principio de Albert Einstein. Que si estalla una tercera guerra mundial, ¿con qué se pelearía la cuarta? Con palos y piedras. Pero aquí Vladimir Putin fue más allá, dijo, como ya avanzó más que en la época de Albert Einstein, dijo: es cierto, si nos atacan, porque nosotros no vamos a ser los agresores iniciales, pero si nos logran atacar a nosotros, les garantizamos que a ustedes no les va a dar tiempo ni de arrepentirse. Es decir, si viene el ataque con misiles, digamos, o algo atómico, y llega a Rusia y ¡boom!, lo destruye, pero al mismo tiempo va a haber un contraataque para allá. En otras palabras, sería destruido Rusia y Estados Unidos. Es la idea que dio Vladimir Putin. ¿Ven? Que estamos realmente en tiempos muy difíciles. El tiempo de angustia está por llegar. Y lo que hoy nosotros conocemos como angustia no es angustia, comparado con lo que viene. Entonces viene algo terrible. Y por eso tenemos que estar listos y preparados, y de ser posible dedicarnos ya al tiempo completo en la santa obra del Señor. Y lo puedo testificar con mi vida. Mi juventud la estoy acabando, porque es así, la estoy acabando y la estoy dedicando a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque sé que el tiempo es muy corto y todos los eventos se van a acelerar, y tenemos que preparar el camino en el ámbito espiritual, preparar al pueblo, que todos están preparados menos nosotros. Todo está preparado menos nosotros. El armamento ya está listo. Los países cada vez se andan armando y armando. Profecías que nos presenta el profeta Joel, el profeta Isaías, que van a haber unas naciones que se van a estar armando hasta los dientes, como se dice comúnmente, pero por el otro lado van a haber naciones que se van a desarmar.
Eso es verdad porque el presidente Trump ha estado con los europeos diciendo que tienen que incrementar Tienen que incrementar, claro. el dinero en defensa porque algo viene, claro. Algo grande viene y entre ellos lo saben. De hecho, ellos tienen una agenda que tienen que seguir. Y se los digo de una vez aquí claro y claro y qué. Ayúdenme. ¿Qué otra Claro y cosa? alto. Claro y alto. En la agenda mundial ya hay una tercera guerra mundial. O sea, se tiene que llevar la agenda. Los poderes que están detrás, por lo general siempre hablamos del Papa Negro. ¿Que el Papa Negro dónde está? Que es el que manda al Papa Blanco. Al Papa Blanco es el que da la cara. Y el Papa Negro es el que está atrás. Pero a los expertos, en nuestro tiempo está ocurriendo un fenómeno. Que el Papa Negro y el Papa Blanco al mismo tiempo es la misma persona. Un fenómeno que si es cierto, ojo que no lo estoy asegurando, un fenómeno que si es cierto, es algo inédito, No se ha dado en la historia. insólito, que no se ha dado. O sea, esto es otra advertencia para usted, para ustedes y para mí, y para los hermanos que nos estarán viendo. Son cosas que han estado ocurriendo, que sí ocurren, pero nosotros nos vamos a dormir, nos levantamos y como vemos la misma montaña todos los días, parece que no ha pasado nada. Pero eventos grandes han estado ocurriendo. Y uno de los eventos recientes aquí en el Reino de España, me encanta decirlo así, el Reino de España, reciente, ¿cómo se llama la señorita que vino, la joven? La cumbre esta, la Greta Thunberg. Que fue un fracaso. ¿Sí han leído las noticias un poquito? No hemos leído nada. Bueno, por ahí el dato nos lo va a dar algún hermano por ahí en línea. Bueno, según lo que leí, que fue un fracaso. Claro, con la multitud que querían tener. Claro, hubieron miles, por supuesto, pero comparado a lo que querían no se logró. Pero son eventos que tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo. Donde es Estados Unidos, Norteamérica, y donde es Israel, los ojos nuestros deben de estar pendientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Porque estos van a tener un papel muy importante en estos últimos días. Y lo que hace Rusia también. Rusia hace y deshace. Y les puedo poner un ejemplo en Venezuela. En Venezuela estuvo a punto, los que estamos en América lo sentimos más. Por ejemplo, yo por lo general me he estado desvelando estos días porque tengo que atender a gente por el otro lado del mundo. Y esa gente del otro lado del mundo, mientras los europeos estamos durmiendo, digo estamos porque ahora estoy aquí por lo menos estos días. Allá están bien despiertos y allá está bien activo. Mientras ustedes estaban durmiendo acá, en Europa, nosotros por el continente americano estábamos a la expectativa de una guerra. Cosa que no había ocurrido. Estamos hablando de una posible guerra más que internacional. No puedo decir mundial porque la mundial la que esperamos es en el Medio Oriente. Pero muy posible iba a ser el detonante para que encendiera la mecha desde Sudamérica y se fuera la mecha y explotara allá en el Medio Oriente. Eso es muy posible. Yo estaba ya considerando esa posibilidad. Pero ¿qué pasó? No estoy listo, no está listo la iglesia. Cuando digo no estoy listo, me estoy involucrando con el resto del pueblo. Pero yo quiero estar listo y me esfuerzo para estar listo. Pero bueno, el detalle es que iba a estallar una guerra. Estuvo a punto de estallar la guerra en Venezuela. ¿Por qué? Porque han querido quitar a Maduro, Nicolás Maduro. Muchos venezolanos lo odian. Razón tienen. Y muchos venezolanos creyentes del mensaje y adventistas y no adventistas me han pedido que ore por ellos. Y yo no he orado por ellos. Bueno, me van a ver ahí, hermanos, esa es la realidad. No quiere decir que no he orado para que el Señor los proteja a ustedes, pero no he orado para lo que ustedes quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Que quiten a Nicolás Maduro. Pero si quitan a Nicolás Maduro, entonces la profecía no puede ir como está indicándola. ¿Me estoy explicando? O sea, no puedo orar en contra de la profecía. Yo solo puedo decir, Señor, proteja al pueblo allá. Y que reaccione, que gime y que clame para recibir el deseo, que es lo único que los va a proteger.
Pero no puedo decir, Señor, mueve a Nicolás Maduro, Señor, cuando yo sé que la línea del socialismo y el comunismo tiene que agarrar preponderancia o tiene que agarrar realce en estos últimos días. Así lo indica la profecía. Nos guste o nos disguste, si somos de izquierda o de derecha, no importa. Lo que importa es que está señalado que se va a ir cumpliendo. Y interesantemente yo decía, claro, todos ya estaban políticos, estadistas, estaban a la expectativa. Viene una guerra. Yo decía, no puede venir. Y si viene, tiene que ganar Venezuela. Y noten que hubo un equilibrio ahí. Por primera vez, Rusia manda soldados para Venezuela. Cuando digo por primera vez me refiero al grado de intensidad que estaba a punto de estallar la guerra ahí. Pero estratégicamente, como Nicolás Maduro es aliado con Rusia, entonces vienen soldados de Rusia, los mejores, son especialistas, fuerzas especiales. Unos vinieron declarados como soldados y otros vinieron como civiles. ¿Me estoy explicando? Sí. Es que el asunto estuvo duro ahí. Entonces, cuando Estados Unidos se dio cuenta que estaba involucrado Rusia, se frenó, porque se autoproclamó este hombre que ustedes lo conocen, Juan. ¿Sí se escucha? ¿Se acuerdan o no? Juan Guaidó. Ah, sí. Juan Guaidó, que se autoproclamó como presidente allá. ¿Y sabe quién fue el primero que lo reconoció como presidente? Es como que aquí en España, o en Cataluña, o en Madrid, se declare cualquier persona sin que hayan votado por él y que haya seguido los reglamentos para llegar a ser un presidente. De repente dice, bueno, yo tengo este cargo en la política y me declaro presidente. Y de repente ya viene Estados Unidos, Donald Trump dice, sí, lo reconocemos. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Quién iba a aceptar eso? Imagínense eso, ¿lo hubiera aceptado Estados Unidos en su país? ¿Lo hubiera aceptado? Por supuesto que no. A ese farsante lo hubieran metido en la cárcel en Estados Unidos. Pero como no era su territorio y como le convenía, según los planes que tenía, pues lo declaró como presidente y lo reconoció. Pero ya estaba a punto de estallar la guerra ya, cuando viene Rusia y frenó el asunto. ¿Ven? Entonces al final tiene que mantenerse un equilibrio hasta que se termine el sellamiento. Terminándose el sellamiento, agárrense donde puedan. Como decimos comúnmente, agárrense del pelo. Agárrense donde puedan, porque si termina el sellamiento, lo único que está frenando todavía es que el sellamiento no ha terminado. En otras palabras, todavía no están sellados todos los siervos de Dios. Pero tú dijiste ayer que empezaría la Tercera Guerra Mundial antes de que terminara el sellamiento. Sí, eso es cierto. Una alarma para nosotros. Pero ojo, por ejemplo, ahora a nosotros ya Dios nos ha estado mandando pinceladas de advertencia. Yo comprendí que cuando Venezuela estaba a punto de entrar en guerra, yo comprendí un anuncio de Dios para mí. Y como maestro, pues yo soy responsable de alertar a los demás que hay algunos medio dormidos en el mensaje, y me refiero de América. Ustedes saben de aquí en Europa cómo estamos. Pero mi misión es enseñar. Entonces yo entendí esa advertencia de parte de Dios y el asunto viene. Y luego con lo que estuvo ocurriendo recientemente en Gaza, es otra advertencia para nosotros, allá en el Medio Oriente. O sea, todo eso tenemos que ir detectando los mensajes, pongámoslo así, tal vez no se escuchen mal, vayamos detectando los mensajes subliminales, positivos, que Dios nos envía. Cuando los mineros en Chile, ¿se acuerdan? Quedaron bajo tierra. ¿Ustedes saben qué número fue los que se quedaron bajo tierra? 33. ¿Y ustedes saben cuántas copias de la verdad presente se compartió a la conferencia general y se rechazó? 33. ¿Y ustedes saben cuántas Biblias se les mandó por un tubo? Creo que se le llamaba, yo no me acuerdo, pues no es la matriz, pero era un medio donde se mandaron Biblias en miniatura, donde iban la comida y todo para los que estaban allá. 33. O sea, todo eso no puede ser casualidad, el Señor siempre tiene el control.
Porque no puede caer ni una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces imagínense esos detalles. ¿Por qué no quedaron 34? ¿Por qué quedaron 33? ¿Me estoy explicando? Pero es curioso también que el número de la masonería es el 33. El alto, ¿no? ¿El grado más alto? Y eso es por el lado negativo. Pero acuérdense que el diablo siempre es copión. Ah, bueno, plagio, sí. Por supuesto, si es que el diablo siempre es así. Siempre es así y va a ser así. Pero nosotros hay que saber detectarlos. Pero como estamos tocando los temas de las guerras, estoy tratando de dejar así las bases para que vean que, haciendo conciencia, es lo que estoy haciendo ahorita, conciencia de la situación en la que vivimos. Hay hermanos creyentes que nunca escuchan noticias. Así como nunca leen su escuela sabática, dicen, miren, yo la tengo aquí. Gracias al Señor que puso el Espíritu en mí, de darle importancia a lo que no le dan importancia. De darle importancia a lo que no tiene verdad presente. O sea, aquí no tiene verdad presente, eso es cierto, no lo tiene. Y muchos pueden catalogar este librito como forraje barato y no los condenaría. Porque en cierta medida tienen razón. Porque aquí hay mucho comentario humano. Pero es el único medio para poder llegar al pueblo. ¿Cómo me conoció esta hermana? ¿Cómo se llama la hermana ecuatoriana? Ah, Patricia. La hermana Patricia, ¿cómo me reconoció? Y ahora, el tiempo se está acabando. Nosotros tenemos que advertir ya sin ningún temor. Y además, el que no debe, no teme. Tenemos la verdad, predicamos con Biblia, Espíritu, profecía. Nunca se han sentado con nosotros a decir, vean, esto es error, por esto, por esto y por esto. Sencillamente dicen, no, nosotros defendemos a la iglesia, y nosotros somos los encargados. Pero no se sientan, ¿por qué no se sientan como se sientan con un católico, con un testigo, con nosotros? Y que nos rescaten, nunca he entendido eso, y ni lo voy a entender. Porque si estamos mal nosotros, que yo sería la oveja muy negra, ¿por qué no se sientan conmigo para tratar de rescatar a esta oveja negra? Pero no, prefieren que yo haga la iglesia satánica, según ellos. O prefieren que hagamos juntos otra denominación, pero menos que les estemos moleste y moleste ahí adentro. Pero ¿por qué les mencioné la escuela sabática? Porque hay cosas que no le estamos dando importancia, como este medio que, si el mensaje empezó con la escuela sabática, yo creo que va a terminar con la escuela sabática. ¿Por qué? Porque nos están cerrando cada vez las puertas. Nos lo están cerrando y a veces la única oportunidad que tenemos de compartir algunas pinceladas del mensaje es en la escuela sabática. ¡Ay de aquel creyente que deja pasar un sábado y no abrió! ¿Qué, hermanos? La escuela sabática. No abrió la boca. Y obviamente que también, pero iba a decir otra palabra, pero no se puede escuchar muy duro. Pero no abrió la boca. ¿Por qué? Porque es ese medio que tenemos que compartir pinceladas del mensaje. Pero por el otro lado, quería hacer referencia a que muchos cristianos y no cristianos y del mensaje dicen, hermano, ¿usted está informado? ¿Usted está informada o informado de lo que está ocurriendo? Dice, no, ¿qué está pasando? Pues qué raro, si ahora tiene tanta tecnología para que no esté informado o informada. Les pregunto, ¿está informado de lo que está ocurriendo o no? No es que a mí no me gusta ver noticias. No me gusta a mí. Todo es negativo, que muerto y muerto. En Guatemala hay un diario que se llama Nuestro Diario. Así se llama. En Guatemala se llama Nuestro Diario. Pero como en la portada todos los días hay un muerto, un accidente de bicicleta o moto, o balazo o algo, o robo, pero en la portada siempre hay un muerto o muertos. Entonces en lugar de decir Nuestro Diario, dice Muerto Diario. Y entonces tienen razón al decir que sí, las noticias son negativas, pero entre todo eso hay eventos que están ocurriendo y debemos estar enterados. Como por ejemplo el asunto de las guerras que está ocurriendo. Datos como ¿cuántas bases navales tiene Estados Unidos en el mundo? Bueno, no vayamos tan lejos. A ver, vamos a ver si tenemos lo básico. Y si no, no se preocupen, luego lo investigan, me lo dicen. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en España? Tiene una base naval en Rota. Una. Tiene una base aérea
aquí en Torrejón, y no sé si tendrá alguna más. Y no sabe más. Bueno, por ahí tiene que estar. Compartida, no sé si comparte la de Zaragoza. No va a ser que de Zaragoza, la está compartida. Pero entonces me está diciendo que tiene más de una base. Sí, sí. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica eso? Ustedes saben que el lado negativo le va a tocar a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quiere decir que España también va a perder? ¿Esto es así? Claro, aquí no van a zambullir también. Esto es así, esto es así. Bien, vamos a entrar, ya dimos demasiada introducción, vamos a ir a la Primera Guerra Mundial. Vayamos a ver quién la pronosticó, por favor. Vamos a ir primero a Lucas, dejando este principio. Lucas. En Lucas capítulo 24, en el versículo 19, hablando de Jesús, dice: entonces él preguntó, ¿qué cosa? Ellos le dijeron: lo de Jesús Nazareno, un profeta, poderoso en obra y en palabra, ante Dios y ante todo el pueblo. Entonces, según este texto, ¿qué papel o título también recibió Jesús? De profeta. Profeta. Entonces, como profeta, él profetizó. Y lo que profetizó, vamos a ver, es que profetizó la Primera Guerra Mundial. Vamos a anotarlo. En Mateo, capítulo 24, vamos a ir ahí, por favor. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Y el 8. Del 6 al 8. Mateo 24, el verso 6 dice: oiréis guerras, note que está en plural, y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario, subrayen esa frase cada vez que dicen: oremos por tal país, oremos por aquello. Oigan qué dice aquí: porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Que hagamos cadena de oración. Debemos estar haciendo cadenas de oración, pero no por la paz. No que no queremos la paz. ¿Sí observan que hay razones por qué nos odian? Seamos, digámoslo, hablemoslo de humanamente hablando. Predicamos destrucción en el pueblo. Que vienen ángeles. Ojo. Pero no es predicar nuestro. Pero no es nuestro al final, ¿no? Es de Dios, es de Dios. Claro, claro. Pero es de Dios, pero de todos modos nosotros somos los portadores. Destrucción de la iglesia. Y luego con una tercera, si de por sí no aceptaban, por no decir otra palabra, no aceptaban y no aceptan lo del juicio a los vivos en la iglesia, y ahora de repente les damos otra que no esperan, que es una tercera guerra mundial. Entonces dicen: no, estos están locos, estos son fanáticos. Claro, igual que Noé, que era loco porque nunca había llovido. Sí, claro, era un loco, pero tenía la verdad. Igual nosotros hoy predicamos destrucción aquí, destrucción allá, pero no por elección, sino que sencillamente fue por orden, y es por orden, porque está a punto de ocurrir. Pero aquí notamos en Mateo capítulo 24, el versículo 6, dice que eso debe de suceder, tiene que suceder. Verso 7: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. ¿Se observan que dice nación contra nación, reino contra reino? Pero vamos a detenernos un poquito, porque yo sé que eso ya lo habían escuchado o lo habían leído, que nación contra nación, reino contra reino. Lo sé, pero profundicémoslo un poquito. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. En Apocalipsis 13 tenemos 2 bestias. En Apocalipsis 17 tenemos una bestia. ¿Cuántas bestias? Yo me he perdido ahora mismo. ¿Se perdieron? No, que me he perdido lo que has dicho. Otra vez. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. 4. En Apocalipsis 13 tenemos 2 bestias. Y en Apocalipsis 17 tenemos una bestia. ¿Cuántas bestias tenemos? 7. Tenemos 7. Observan que todas las bestias antes de la cruz están numeradas.
Pero después de la cruz no están numeradas, al menos físicamente en el simbolismo. Pero obviamente que llevan un número. Les pongo el ejemplo aquí, 2. Y aquí en las alas 2, el de león. En la boca del oso lleva 3 costillas. 2, 3, lleva un orden. Luego las 4 alas, 2, 3, 4, va un orden, ¿cierto? Eso es antes de la cruz. Pero después de la cruz, o es decir, la era cristiana, Nuevo Testamento, ya no están 5, 6, 7, ya no. Pero tienen algo en común, obsérvese. Tienen cuernos. 10 cuernos. Miren la cuarta bestia de Daniel 7:7. Es esta, 10 cuernos. Y la misma cuarta bestia, hermana, Daniel 7:8, pero que de la bestia se le cae 3 cuernos y surge uno. Entonces le caen 3, quedan 7 más el pequeño, serían 8. Pero el 8 es un fenómeno. Pero siempre hay cuernos. Es la clave. Y si saltamos de Daniel 7, saltamos con un salto olímpico, Daniel 7, salto olímpico hasta Apocalipsis 13, encontramos la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3, ¿con qué? Con 10 cuernos. Y si todavía saltamos ahí, un medio salto por ahí, a la bestia de 2 cuernos, la que está en Apocalipsis 13 del 11 al 18, Estados Unidos de Norteamérica, ¿tiene o no tiene cuernos? Tiene. Si no te hubieras hecho a perder la secuencia, fuera un error. Pero como fue Dios el que planificó todo esto, todo cuadra. Y saltamos ahora sí un salto olímpico para la bestia de Apocalipsis 17, la bestia roja o escarlata, como quieran decirle, pero que entiendan que es roja. La bestia aquí de Apocalipsis 17, ¿tiene o no tiene cuernos? Tiene. Entonces todas las bestias antes del milenio y después de la cruz tienen cuernos. Y aún después del milenio, la única bestia que va a existir, ¿qué va a tener? Cuernos. ¿Qué está indicando todo esto? Oído esto. ¿Cuándo dio Jesús su profecía? Antes de morir en la cruz. Antes de morir en la cruz. Tiene lógica. Sí. Y por lógica sabemos que es después de Cristo. Porque Cristo dividió el antes y el después, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, básicamente, Cristo cuando dice, y vendrá nación contra nación, lo pronosticó en la época de las bestias con Cuernos. Ahí estamos. ¿Y qué significa cuernos en profecía? Reino de naciones. No. Vamos a definir. Vale. Otra vez. Cuernos, mire que tanto que se repite lo tenemos que saber muy bien. Cuernos y cuernos. Vamos a ver cuántas veces cuernos. Aquí, aunque aquí tiene 2 fases, ¿verdad? No se van a confundir. Solo voy a ver cuántas veces se cuenta acá. Pero esta es una misma, ¿ve? Pero porque están en la imagen los voy a contar como 2. Porque son 2 fases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí se dieron cuenta de lo que hice? No conté las bestias, conté los cuernos y los números de veces que aparecen en esta escena. Otra vez. 1, cuernos, 2, 3, 4, 5 antes del milenio y 1 después del milenio, 6. 6 veces. Y el número 6 es número de hombre. Porque el hombre va a ser destruido que no abandonó el pecado después del milenio. Pero específicamente cuernos en profecía nos lo dice Daniel y lo van a apuntar y si pueden de una vez lo subrayan y si yo soy testigo mucho mejor. Son reyes, ¿no? Exacto. Daniel 7, el versículo, vamos a leer el versículo 24. Daniel 7, 24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Entonces, corrobóreme ahí, hermano. ¿Cuántos minutos tenemos?
¿Estamos 12. bien? 12. 12. Ya vamos cerrando. Vamos cerrando porque este es lo mejor de lo mejor. Tenemos aquí que los cuernos representan Reyes. reyes. Entonces, ¿qué dice Jesús? Si hay reyes, tiene que haber, si hay reyes, hay trono. Si hay trono, tiene que haber un reino que incluye súbditos, que incluye territorio. ¿Me estoy explicando? ¿Nos entendemos? Entonces, cuando Jesús lo declaró aquí en la era cristiana, declaró su profecía en Mateo 24. Tranquilos, esto tiene que pasar. No estén orando por paz, porque tranquilos. La paz que yo les voy a dar es una paz interna, pero no es una paz externa, que va a haber guerras. Eso tiene que suceder y es necesario. Él lo dijo en la época de la existencia de los cuernos. Quiere decir que lo que él pronosticó de guerras no puede estar antes de Cristo, sino que tiene que estar después de él, en la época de todos los reyes, es decir, en la época de todos los cuernos. Por eso él dice, oigan cómo dice, porque vendrá nación contra nación. Eso es nación contra nación, no necesariamente tiene que tener un rey, un presidente sí, pero no un rey. Dice nación contra nación, quiere decir que iban a haber naciones sin rey que se iban a involucrar en esta guerra. Pero luego dice, y reino contra reino. Entonces básicamente está diciendo, y una bestia contra otra bestia. Aquí no me fallen, por favor. ¿Qué dijimos que representan los cuernos? Reyes. Reyes. No me fallen en esta. ¿Qué representa una bestia en profecía? No, bueno, no se lo puedo pasar. Imperios, ¿no? Una bestia. Pero la Biblia específicamente lo dice, lo vamos a ver y que quede bien confirmado. Daniel 7, el versículo, vamos a leer el versículo 23. ¿Qué representa una bestia? Daniel 7, 23 dice, me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, ¿qué representa una bestia? Un reino. Entonces, no te ves, ¿cómo dijo Jesús? Mateo 24, ¿qué versículo leímos? El 6, ¿no? ¿Y qué más? Vamos a leerlo otra vez. Mateo. Vamos a armar con los elementos que ya vimos en el simbolismo, lo vamos a utilizar aquí en Mateo 24. Versículo 6 dice, oiréis guerras y rumores de guerras, cuidado, no os turbéis porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Verso 7, se levantará nación contra nación, no tiene rey, pero sí tiene presidentes. Y reino contra reino, se puede traducir, se levantará bestia contra bestia, ¿sí o no? Porque una bestia representa un reino. Y si es un reino, ¿qué tiene? Tiene rey. Entonces lo interesante es que en la guerra que Jesús pronosticó, tenía que estar involucrados naciones sin rey y naciones con rey, siendo un reino. Ahora identifiquemos qué guerra pronosticó Jesús. Mateo 24, el versículo ahora 8. Y todo esto será principio de dolores. Lo que vamos a subrayar aquí es principio, porque viene de primero. Y como estamos hablando de guerra, entonces, por lo tanto estamos hablando de primera guerra mundial. Porque reino contra reino, nación contra nación, se involucraron varias. Entonces es una guerra mundial. Pero yo, por ejemplo, cuando estabas exponiendo esto, estaba pensando que durante la Edad Media también hubo mucho levantamiento de reino contra Francia, contra España. Sí. Las guerras de... O sea, que ¿por qué lo situamos en la Primera Guerra Mundial? Okay. Exactamente. Número uno, primero lo sitúa la historia, porque la profecía y la historia van de la mano. Pero, por ejemplo, cuando los imperios, el Imperio de España, hubo muchas guerras contra otras... Sí. Por eso te digo, ¿por qué no se sitúa? Pero donde fueron involucrados la mayoría de naciones es en la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que marca la diferencia. Y lo principal, pongámoslo así, puesto que nosotros todavía tenemos la Tercera Guerra Mundial en el futuro, podemos decir que todo lo que estamos viendo hoy, que están involucradas varias naciones, porque el presidente de Siria dijo recientemente que lo que ha estado ocurriendo allí en su país es la Tercera Guerra Mundial en miniatura. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces lo que usted está haciendo referencia antes, previo a la Primera Guerra Mundial,
pudo haber sido la Primera Guerra Mundial en miniatura, pero donde se vio el asunto y tomó realce fue en el periodo específico de la Primera Guerra Mundial. ¿Desde cuándo? Eso lo tenemos que saber bien. Yo ya me lo memoricé. Espero que usted también lo logre, porque es muy importante. La Primera Guerra Mundial que estaba hablando Jesús acá de Mateo 24, 6, 7 y 8, empezó en 1914 y terminó en 1918. Por favor, apúntenlo, anótenlo. Y van a cuadrar algo aquí. Que justo en ese año, miren que lo que resalta también no solo es lo político, sino que también lo religioso, y ya tiene que ver con nosotros. Pregunta: ¿la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya existía en la Primera Guerra Mundial? El Séptimo Día, ¿no? No, no existía. En 1914 no existía la iglesia. 1900, sí, claro. Sí. Ya existía, claro que sí, ya existía. La hermana Elena de White murió al año siguiente. En el 19. No, en el 15. Ah, en el 15. Digo el año siguiente desde que inició. 1914 empezó y Elena de White murió en 1915. Quiere decir que ella por lo menos escuchó algo de la guerra mundial, de sus inicios. Pero ya existía la iglesia adventista. Lo interesante que ocurrió aquí en Europa con la iglesia adventista es que hubo un desglose de la iglesia adventista y se separó el famoso movimiento iglesia adventista, movimiento de reforma. Nota que marcó la Primera Guerra Mundial un desglose de la iglesia adventista, o tuvo involucrado a la iglesia adventista. Sí, porque el presidente alemán, a los adventistas se les dio el permiso de matar en sábado. No digo de trabajar, que eso sé que es pecado, pero lo más grave es que se les dio permiso de matar en sábado. Es decir, de por sí es prohibido matar, a ellos se les dio permiso de matar. Y por eso se desglosaron. En ese ángulo yo no tendría condenación contra ellos. Que los buenos adventistas que protestaron, o sea, la protesta estuvo buena. Y la reforma que trataron de mantener estuvo buena. Lo malo es que se separaron de la iglesia, eso fue lo malo. O sea, la reforma es buena, pero no fuera de la iglesia. Pero ellos se separaron por parte de las guerras que estaban aquí en Europa. Y obviamente en la Segunda Guerra Mundial se intensificó el asunto. Pero sintetizando ya para concluir esta primera sección de nuestra introducción de la serie de las guerras, tenemos que Cristo como profeta, con el papel de profeta, Él pronosticó la Primera Guerra Mundial muy preciso. Porque justo iba a ser en el tiempo de las bestias con cuernos, o en las bestias donde iban a existir reinos con reyes, y justo así ocurrió. Hubieron naciones sin reyes, con presidentes, y hubieron naciones o reinos con reyes involucrados en la Primera Guerra Mundial. Al pie de la letra se cumplió. Primera Guerra Mundial que pronosticó Jesús fue desde 1914 y terminó en 1918. Y estuvo involucrado, conectado, la iglesia adventista del Séptimo Día. Es un patrón que estamos estableciendo. Pero en la siguiente escena o en el siguiente tema desarrollaremos otros detalles en conexión a la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta aquí hemos hablado sobre la Primera Guerra Mundial. Esté atento y pendiente del siguiente tema. Bendiciones. Amén.